Es un autor bastante singular, ¿no? Este señor que es un dominicano, ¿no? Del cual voy a hablar ahora. Ya los que no me conocen, soy profesor en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú. Tengo felizmente algunos conocidos ahora en esta sala. Eh, eh, Me dedico a enseñar el curso de filosofía en América Latina y filosofía peruana. Doy los seminarios y los cursos de historia aquí, ¿no? Si es que ya tengo 11 años acá en la universidad, si es que estoy metido en estos temas desde el comienzo. Eh, Voy a enseñarles como epígrafe a propósito una palabra de él, ¿no? Que es rastreada desde unos documentos inquisitoriales. Y lo voy a leer. Ya que Roma se acabó para efecto de pasarse del Papa a Lima, y que esto será sin cisma, y que esto es por los vicios de Roma. Esta es una transcripción literal, ¿no? De documentación colonial. Francisco de la Cruz es español, ¿no? Y de la orden dominica, ¿no? Para algunos muy cercano a algunas tesis erasmistas e iluministas, formado en algunas instituciones ligadas a esto, más fundamentalmente por la propia procedencia de los dominicos, ¿no? En su caso particular, más bien ligado a, a lo que se ha considerado después como una de las herejías más importantes, que son los iluministas. Llega a Lima, digamos, en la segunda parte, porque los primeros dominicos que llegan a Perú están ligados o muy cercanos, ¿no? A los conquistadores como Pizarro y demás. Y este señor forma parte de este grupo de la orden mendicante, que tiene un lado muy fuertemente académico, ¿no? Y es por eso que él es profesor de la Cátedra de Teología, ¿no? Y es nombrado 2 veces, además, rector de San Marcos, y en el periodo del año 1566 y hasta 1569. Y es quemado por la Inquisición en 1578. Entonces vamos a ver un poco el universo en el cual se va moviendo y cuáles son sus tesis, además reconociendo que la investigación sobre él es todavía bastante mínima, a pesar de la posible importancia, ¿no? Y esto se debe a algunas razones. Una de las razones es que evidentemente la lectura que se hace de los documentos inquisitoriales, ¿no? Exige pues una serie de conocimientos también históricos. Sin embargo, ha sido leído más bien por la disciplina de la literatura, es decir, por la teoría literaria, que han considerado que habría aquí una ruta apocalíptica, ¿no? Del Perú, es decir, el nacimiento de un tipo de discurso que configuraría una clave milenarista, ¿no? Y que es evidente que esto tendría consecuencias en todo el proceso, tanto de independencia como posterior a la independencia peruana, en la que habría tesis que replantean la historia peruana desde estas claves, justamente de índole apocalíptica, ¿no? Este es un texto, una transcripción de un texto, bueno, que circula, ¿no? Que es sobre las actas, de aquel documento principal del proceso en su contra, que es a través justamente del cual sabemos de él, ya que como parte de la estrategia de demolición de los oponentes del siglo XVI, de la estabilización colonial, que es como se conoce en el Perú, se procura minimizar, eliminar o demonizar a los oponentes, ¿no? Que se enfrentan o resisten al modelo imperial que va a caracterizar a la época virreinal peruana, ¿no? Este señor Toledo es un virrey, ¿no? Que va a usar como brazo de demolición, ¿no? Moral y política a la Inquisición. Esto es muy conocido en América, en parte de América Latina,
pero coincide justamente en la época en la que hay algunos elementos que sublevan y de resistencia también indígena, ¿no? Y otro elemento que es importante tener aquí es los concilios limenses, ¿no? Hay un primer, segundo y después un tercer concilio limense en 1885, ¿no? Que va a ser parte de este concilio una respuesta justamente al levantamiento teórico y teológico de Francisco de la Cruz. O sea, importante en el caso de la Inquisición, porque uno de los principales promotores e ideólogos, oponentes, enemigos de Francisco de la Cruz es un jesuita que se llama José de Acosta. José de Acosta es conocido porque escribió dos libros, bueno, más, pero dos libros importantes para nuestra filosofía. Uno es Historia Natural y Moral de las Indias, donde hace una lectura naturalista, ¿no?, de las conductas o las costumbres. Es el modelo típico aristotélico tomista que supone que el ambiente, la naturaleza, ¿no?, define, configura, prefigura las conductas. Bajo esta descripción, ¿no?, que nosotros lo denominamos el tópico naturalista, que es uno de los tópicos que discutimos en la colonia sobre la filosofía peruana, habría una explicación que tiene evidentemente características que estarían muy ligados al ambiente en el cual han vivido los indígenas. Bajo esas claves, entonces tendríamos nosotros un tipo de indígena según su tipo de naturaleza, ¿no? Y el otro texto que es resultado de haber aceptado José de Acosta el fracaso, la primera etapa de la evangelización, escribe un texto que se llama De Procuranda Indorum Salute. El De Procuranda Indorum Salute, como su nombre lo indica, no es un manual de evangelización. Por lo tanto, lo usan todos los misioneros, ¿no?, porque José de Acosta se instala como uno de los grandes teólogos y encabeza esta línea jesuita de interpretación de la colonización, ¿no?, y se enfrenta a la línea dominica. Una de ellas justamente parte de esta batalla contra los dominicos, los jesuitas, es lo que hace Acosta contra Francisco de la Cruz, ¿no? Y habría para él, en primer lugar, que el fracaso de la evangelización se debe a no haber usado la persuasión y más bien haber ejercido violencia e incomprensión de los pueblos. Para que haya, evidentemente lo está haciendo para que haya una optimización, una eficacia de lo que en su plan de su logro evangelizador, plantea José de Acosta que tendríamos que considerar y formalizar las lenguas originarias. El quechua por eso se latiniza. En 1580 se funda la primera cátedra en quechua en San Marcos, evidentemente como un instrumento de evangelización, no por un espíritu o preocupación arqueológica o de salvación cultural, ¿no?, sino que es un arma, ¿no?, lingüística que va a permitir, ¿no?, la interiorización de los códigos cristianos, ya que habían notado que evangelizar en latín y español no era evidentemente un obstáculo e era ineficaz. La segunda línea que plantea Acosta es que debería hacerse también la aceptación de ciertos elementos, ¿no?, de los pueblos indígenas ligados a la forma como estaban sus creencias, ¿no? Para ello plantea que, y eso va después darse muy fuerte en cuanto a la preocupación, es que de dónde vienen los indígenas. Él acepta, Acosta, que los indígenas son más bien un residuo poblacional olvidado de alguna migración previa. Por lo tanto, es posible que tengan conceptos precristianos, ¿ya? Esta ruta es importantísima subrayar porque para la explicación incluso que va a ser después, unos 20 años después, en 1615, por ejemplo, Garcilaso o el mismo Guamán Poma de Ayala, ¿no?, van a explicar que habita, ¿no?, epistemológicamente en los pobladores originarios conceptos cristianos, por ejemplo el concepto de Dios o de deidad, ¿no? Por lo tanto, lo que ha sucedido es que es posible que a estas migraciones se hayan dado o
por ser las tribus perdidas de Israel o por ser los apóstoles que cuando fue la orden de la evangelización global llegaron a América, ¿no? Sea cual fuere el argumento, todos escondían que, Acosta también escondía, y Francisco de la Cruz también escondía que había un precristianismo, ¿no? Lo cual significaría que la modalidad de evangelización tendría que modificarse, porque no se estaba empezando bajo el concepto de tabula rasa, ¿no? Sino lo que habría que hacer un despertar, un tipo de metodología distinta en tanto a lo que se quiere, ¿no?, evangelizar. Hay un contexto importante aquí, que es el contexto peruano del siglo XVI, y aquí he considerado 3 elementos. El primero de Lope de Aguirre, que ustedes seguro lo conocen por sus importantes rastreamientos que han hecho algunas rutas independentistas. A Bolívar lo consideró, por ejemplo, un referente sobre la búsqueda de independencia en América. Hay películas, una bibliografía amplia, ¿no? Pero fundamentalmente él plantea un rompimiento con el reino de España por haber incumplido el pacto de gobernanza. Es decir, el traidor aquí no es Lope de Aguirre, la ira de Dios, sino el rey español, ¿no? Porque ha traicionado los principios con los cuales se gobierna, en este caso a los pueblos y a los encomenderos, los primeros criollos latinoamericanos, ¿no? Que están en esta tensión compleja de definirse si pertenecen a sus orígenes de nacimiento o ya tienen que aceptar que están frente a una nueva posibilidad de convivencia, que es lo que plantea Lope de Aguirre. Lope plantea con claves explícitas que debería haber un reino del Perú, ¿no? Esa es la tesis encomendera, ¿no? Entonces, en los años 60-61, que es derrotado, es atacado, por supuesto, después por la narrativa virreinal y considerado un disidente, un peligroso. Se le demoniza a tal punto que efectivamente encarna el mal, ¿no? Es una de las formas como el diablo poseído, la perversión, la distorsión, la moralidad, ¿no? Constituye para aquellos que lo enfrentan a través de la figura de Lope Aguirre, ¿no? La ira de Dios no es gratuita y es pintada como un peligro para la convivencia naciente. El otro elemento es el año 64-72, que es un movimiento Takion-Khoi. El Takion-Khoi tiene como tesis principales que habría que regresar a un sistema de convivencia previo a los incas, ¿ya? Es decir, los incas incluso han sido un tipo de orden civilizatorio que ha atentado contra las fuentes originales y originarias, ¿no?, de convivencia, que se llaman las huacas, ¿no? Las huacas son deidades andinas, no son deidades del lugar, que existen antes de la civilización incaica y que lo que va a suceder es que si hacemos esas ceremonias que, por ejemplo, estaban ligadas a olvidar tu nombre en español, a usar gastronomía local, o sea, la sal, por ejemplo, el ají, etcétera, una serie de elementos como parte de los rituales de expulsión de tu hispanización, ¿no? Las huacas iban a enfrentar una gran batalla cósmica a Yahvé y demás referentes cristianos. Iba a haber una gran revuelta cósmica a través de las huacas y para ello había que hacer las ceremonias previas, ¿no? O muy fuertemente incluso rituales de danza, ¿no? El Takion-Khoi, o sea, algunos lo traducen como la enfermedad del baile, ¿no? Como una suerte de posesión, ¿no? Que encarna en el cuerpo mismo un eje de liberación. Es decir, la corporalidad se convierte también en un campo de batalla a ese nivel, ya que habría que deshacerse incluso de la ropa y había que regresar a usos antiguos hasta el cabello, ¿no? Y evidentemente se apelaba a también hombres originarios. Y debería acabar este movimiento de amplia resistencia indígena y muy peligrosa. Se mandó varios tropas a acabarlo, ¿no? Y fue finalmente derrotada. Y el otro que es más conocido, ¿no?, que más bien es una resistencia formal, porque es de la línea del incanato, a diferencia de Takion-Khoi, que no está ligado a la resistencia a la nobleza inca, la resistencia indígena incásica de Tupac Amaru sí, ¿no?
que es una defensa de los privilegios, un tipo de negociación, por lo menos de la última ola de resistencias formales, ¿no? Entonces, estos elementos de sublevación, de resistencia indígena, de propuesta diferente del lado de la mentalidad criolla como Lope Aguirre, están en este contexto. Y en ese contexto es que aparece un caso particular. Y aquí es clave porque esta figura de María Pizarro, que es una joven que es poseída por el demonio. Y recordemos que en el siglo XVI la identificación de la figura femenina era muy más cercana a los aspectos brujeriles, es decir, era más fácil acusar a una mujer de bruja, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Que poseída. Entonces, la posesión demoníaca en ella llevó todo un debate en la capital peruana. Los primeros que se acercaron a intentar exorcizarla, ¿no? Tenían una experiencia, evidentemente, venida desde Europa en cuanto al exorcismo, ¿no? Estaba ligado a que sean las órdenes mendicantes. Y entre esas órdenes mendicantes, los dominicos. Y uno de los teólogos más importantes de Perú en esos años era Fray Francisco de la Cruz. Entonces, Fray Francisco de la Cruz, con 3 o 4 más, uno de ellos Luis López, por ejemplo, ¿no? Que va a ejercitar las metodologías de exorcismo. Estas, como ustedes saben, en el siglo XVI son una herencia de la forma como se exorcizaba en Europa, ¿no? Pero hay aquí un giro, es decir, desde el punto de ser una mujer poseída a ser una mujer mediadora de la palabra de Dios. Esta suerte de torsión epistémica, ¿no? Es clave porque deja de ser un sujeto, la mujer en este caso, a la que habría que eliminar para más bien convertirse en un instrumento, ¿no? Que va a llegar hasta el extremo de justamente plantear las tesis principales de Francisco de la Cruz, porque Dios habría hablado a través del arcángel Gabriel, ¿no? Que habla a través de ella, ¿no? Sobre la emancipación peruana. Lo que en un inicio era un caso, al parecer, bueno, en la Lima en ese momento bastante extraño, raro y singular, ¿no? En unos años, porque duró 6, 7 años este proceso, se convirtió en una punta de lanza independentista, ¿ya? Evidentemente, esto de aquí transforma, conmueve la ciudad, ¿no? Y María Pizarro, que es un instrumento, ¿no? Se legitima, porque además ya saben ustedes la nomenclatura que suele usarse cuando hay posesiones, ¿no? Y más bien se busca su salvaguarda. Sobre esa base, ya de la Cruz interpreta. Recordemos que de la Cruz es un extraordinario teólogo, era el más brillante teólogo o uno de los más brillantes en ese momento. O sea, haber sido rector de San Marcos 2 veces no era gratuito, ¿no? Sin embargo, sucede aquí la llegada de los jesuitas y como parte de ello también José de Acosta, que les habló ya hace unos minutos. ¿Qué sostiene de la Cruz? De la Cruz sostiene que Europa es una civilización que tiene que dejar de existir. Europa representa todos los vicios de la humanidad. América es el nuevo territorio y de América el Perú. Como Europa representa el fin de la humanidad, es también la etapa previa, ¿no?, a la nueva constitución de una civilización. Por ello, habría que, según él, replantear que la segunda venida de Cristo, con toda la sintomatología y los signos que se están mostrando apocalípticos, ha llegado. Y Jerusalén
tiene para De la Cruz una representación no solamente de arquitectura o material, sino simbólica. La Nueva Jerusalén es una resemantización de un nuevo modo de vivir. Y ese modo de vivir no es el modo europeo, dice De la Cruz. Por lo tanto, el Apocalipsis ha llegado, es inminente, y habría que también ordenar el poder con un nuevo papa, a quien cuestiona, por supuesto, y un nuevo rey. Este rey tiene que ser americano, peruano, y el papa también. Pero además, y aquí lo más peligroso, más allá de esta línea de gobernanza, es que plantea que la nueva civilización tiene que estar compuesta por mestizos e indígenas. Es decir, la civilización no es una civilización europea, sino una civilización americana. Y esta composición poblacional de nuevos creyentes, ¿no?, etcétera, son mestizos, son indígenas. En pocas palabras, lo que hasta ese momento no era ni siquiera reconocible para introducir en las capas de poder cualesquiera y de reconocimiento simbólico o como interlocutores a los indígenas o los mestizos, este señor lo hace. Es evidente que esto pone en peligro todo el sistema naciente y virreinal, que es lo que va a cuestionar después fuertemente la Inquisición. Y además asume que la evangelización tal como se planteaba no es necesaria para la salvación de los indígenas, ya que estos tendrían, ¿no?, elementos conceptuales previos. Para eso hace todo un rastreamiento que todo el ejercicio arqueológico del mundo andino, etcétera, no son sino la demostración de que estamos ante una importantísima lectura que hace de evitar la evangelización tal como se está planificando hasta ahora, que va a ser después la línea de respuesta fundamental de José de Acosta. ¿Ya? Acosta después le responde con un texto que se llama De Cristo Revelato, ¿no?, donde habla sobre este teólogo y plantea además sus propias claves de lecturas del Apocalipsis que hace Acosta como representante jesuita y oficial, digamos, del poder virreinal. ¿Ya? Estos son entonces, espero haber cumplido el tiempo, Alex, lo siento, ¿no?, los planteamientos de José de Acosta.